Actualmente muchas familias paraguayas afectadas por las inundaciones del río Paraguay se rehúsan a abandonar sus hogares, a pesar de que el gobierno advierte sobre una nueva crecida. Llegamos hasta el barrio San Miguel, más conocido como Tablada de Asunción. Aquí muchas familias aún están persistiendo a la inundación. El barrio hace unos meses se veía de esta manera. Hoy la situación ha cambiado, pero no mucho. Sin embargo, muchas familias quienes salieron empiezan a volver luego de que las aguas hayan bajado unos metros. Y muchas son las familias que siguen permaneciendo en este lugar pese a todo el inconveniente que pasan el día a día para poder sobrevivir con las inundaciones. Algunas de estas familias nos comentaron cómo ellos hacen para poder llegar hasta por lo menos hasta el microcentro de la capital y hacer sus gestiones correspondientes o enviar a sus hijos a la institución educativa. ¿Vais a sobrevivir, doña? ¿Vais a aguantar con situación? Claro, canoa, pero no sé la ruta, entre los reciclajes aguas y cuey, entre Shanghái y Mimio, ya pues y cuey, por la mercadería, no puedo canoa, ahora eroga, tranquilo, no hay. Gracias a Dios. Bueno, con me recuerda cuando iba a escuela para imaginarme yo haré hoy, ¿no? Sí, canoa, pero hoy. Ahora voy a preparar más y cuey allá, ahora jamás yo ahora me na mi canoa, pombo ya yo para la escuela arape. Tranquilo, oiga. ¿Esa te mantea lleva? Sí, a pesa mantengo ya y cotan ella, pota por no oro y cobe callero sufrí, bebé. Ya sé la penderoga, doña, porque ya tú, no, ya tú. Los echapa y te mamba esa pape callere oyico. Esta familia nos comentó que por temor a que sean robadas sus pertenencias, nunca salieron del lugar, pero se ingeniaron para movilizarse. Eres el gobierno pejasa así doña pese a todo el inconveniente de putaco yamba eres su recuerdo. Ese yo va la tome ore la vete opción. La ore lugana. Pea la ma ayer vea super la ore mojenda ani la pesa todo el tiempo y colaro sufrir la y yo la. Upea la gobierno me la lleva. El caso es peculiar ya que todos los que se quedaron son familiares apoyándose unos a otros. Omombe ojai señandebe cojuña caraí coa coparte pe iba ahí la situación, pero upesa veija de cuera oño puti bomba entre familia que tu jamaisa ocaru omba apoja o menos jeje enondeorto con hay familia cuera pe hija señandebe cuña caraí omombe umba isa para doña buen día y vaígina la situación, pero pese a eso reimeco abe. Sí, hay meco abe. Ahí te la cero abe. La ocho la onda ahí. Dentro de ella la anderoga pese a toda la inundación allí. Primera vez a putave, primera vez, pero amo a valle y pisa a cuando decidí a putar pesa porque na hay pupe callere. Oye moimba ore porque ore recicladora, no porque ore basurera, a peindo ore mantener familia. De carupe, mondo escuela de familia. Sí, completo, a por andar ore coya ayuda. Otros, quienes tuvieron que irse a otros lugares a pagar alquiler o en los refugios, ya volvieron y aseguran que el gasto tras esta inundación es inmenso. Y el escombro me estaban trayendo a 30 y a 25 depende, pero subió un poco el agua, ya estaban gratis, estaban tirando ya por la calle, pero la verdad te venden. Y mi parte eléctrica me costó 3.50. ¿Gastaste mucho entonces para poder estar por lo menos un poquito más cómodo? Sí, un poquitito más cómodo para estar en vez de estar en la calle ahí jodiendo. Si dejas tu casa me llevan, también levanté mi techo, también levanté. Me costó también unos cuantos también, si tenía más abajo. Me pasaba la primera creciente tenía más abajo, no podía entrar. Después al ser más un 50 ahí, allá te hace un metro más otra vez. Ahí está más cómodo. Tampoco es conveniente dejar la casa así. No, en todas partes anda. No, mira cómo mira aquel se techó también, frente de casa para más estar. Y pese al anuncio de las próximas inundaciones, aseguran que seguirán luchando. Y todas estas familias que aún permanecen en este lugar pese a todas las adversidades, solo pide solución al gobierno nacional, informó Waldir Domínguez para Red Guaraní.